realmente nunca pensé que iba a estar aquí. Max fue un gran amigo, pero ante todo quiero agradecerle muchísimo a las autoridades que están presentes, al comandante Machado Ventura, al ministro Bruno y a todos los amigos y todos los dirigentes que están aquí. Ya la presentación la hizo Magda, que conoce mejor que yo cada uno de los cargos y demás, pero quería agradecerle a nombre de Radio Miami Today, que es el legado material de Max, como el legado espiritual fue su obra. Max fundó Radio Miami Today, en aquel momento se llamaba Radio Miami, lo fundamos juntos, fue una historia que no la voy a hacer, pero bueno, surgió la idea que había necesidad de que siguiera la prensa alternativa en Miami. Se estaban derrumbando todos los recursos que habían con la demás prensa alternativa y surgió esta idea. Y Max, que era así, que se le ocurrían muchas cosas, Max era muy ocurrente, dijo, bueno, le vamos a poner en todas las ciudades, hay una emisora que tiene el nombre de la ciudad, vamos a ponerle Radio Miami, aunque sea nada más que un programa de radio, porque en aquel momento salimos en vivo, al aire, era la idea. Y bueno, había que buscar recursos y demás, conversamos del asunto y me encomendó a mí si se podían buscar recursos, cuando aquello había charteadores que estaban muy ligados a la concepción cubana, digamos patriotamente, por lo menos en aquel instante había esa efervescencia. Hablé con uno, un gran amigo, Blanco, y inmediatamente nos dio una cantidad considerable de dinero para poder adquirir un espacio allí. Y después, bueno, se fueron adquiriendo fondos de igual manera y los anunciábamos allí en la radio, directamente los anunciábamos allí. Así nació Radio Miami, es un legado material. Y realmente este momento es difícil porque, claro, viví muchos años junto con él, muchos años. Y de momento encontrarme que ya no está, siempre me fue difícil, tanto que contaba yo algunas amistades que inclusive en el velorio donde Vivian quiso que yo dijera algunas palabras, yo no estoy muy acostumbrado a decir palabras, cuando estaba conversando con alguien se me olvidó un nombre, y a mí cuando se me olvidaba un nombre o un teléfono llamaba Max. Mi señora decía, llama a Google, y yo lo llamaba, cualquier cosa, se acordaba de todo. Aún en el lecho de muerte, cuando dormía 18 horas al día, que nos convocó, porque pensaba que no se moría, nos convocó para trabajar a la gente de Radio Miami, y ya haciendo tareas, se acordaba de una infinidad de cosas. Conversamos durante media hora, 40 minutos, conversábamos y se acordaba y le preguntaba yo, lo interrogaba. En fin, me era muy difícil. En el velorio en un momento determinado se me olvidó un nombre y fui caminando hacia el féretro, pero le fui a preguntar. Esas cosas que pasan, ¿no? De momento se me nubló un poco en la realidad en la cual estaba viviendo. Pero es una hora difícil. Decía Miguel Hernández en un verso que trataba de el parto de su señora a la hora de dar un hijo, decía, la hora del parto, la rotunda hora. Y yo creo que sin temor a equivocarnos también podemos decir la hora de la muerte, la rotunda hora. Y aunque esto no es una fiesta, ni mucho menos, tampoco estamos aquí, como en cierto modo mencionaba Magda, tampoco estamos aquí en un velorio, en una sala de lamentaciones, ni mucho menos, porque Max era un hombre de amistades, era un hombre ecuménico. Max era un hombre que le gustaba tener amigos, estaba siempre rodeado de amigos, estuvo rodeado hasta el último momento, allí dormíamos, ahí se dormía allí con él, la gente siempre, en todo momento. Y así se sintió, así se sintió como vivió, porque vivió de ese modo. Y por eso, como decía el apóstol, cuando la muerte no es verdad, cuando se cumple bien la obra de la vida,
Y Max cumplió la obra de la vida y tenía una compañera entrañable, una compañera eterna, porque Miriam no era una seguidora de Max. Miriam era espuela y freno. Miriam era de las que lo alentaba a seguir, lo alentaba a las cosas que tenía que hacer y le decía, vamos para La Habana, hay que ir a La Habana, plantea eso, di tal cosa. O sea, era una gente de esa naturaleza y además lo bajaba de la nube cuando de repente se subía demasiado y se elevaba demasiado, le decía, Max, esto no es así. O sea, ella era, como diría Martín también, eso era donde hubo mucha caldera y Max era un hombre de mucha caldera. Ha de haber mucho freno. Y Miriam también era el freno en este caso. Decía García Márquez decía, la vejez es un compromiso, es un pacto honrado con la soledad. Max y Miriam no conocieron nunca que ese pacto existía, porque Max y Miriam nunca se sintieron viejos, nunca llegaron a la vejez. En todo momento estuvieron activos, estuvieron trabajando. Max no dejaba de trabajar nunca, como contaba, estaba en su lecho allí, dormía 18 horas y todavía convocaba. Pensaba que venía acá, cuando lleguemos a Cuba, cuando vayamos, y hay que hacer esto y lo otro. Bueno, era su obra también en ese aspecto. Él le dedicaba mucho tiempo, siempre enfocado en la cuestión cubana. Max nunca conoció el pacto con la soledad. Yo me acuerdo que en la casa hubo una época en que había algunas cosas de picadillo así, que se hacían grandes y de arroz, y la gente entraba a la casa, se servía arroz, se servía el picadillo, era una cosa extraordinaria como pasaba la gente por allí y la casa parecía un hervidero y eran gente que venían a saludar a Max. Max nunca le preguntó a nadie cómo pensaba para hablar con él. Lo único que le interesaba a Max era que tuviera un sentido del honor, un sentido del razonamiento, que fueran capaces de debatir objetivamente. Esa era la manera en que Max se comportaba, siempre. Infinidad de amistades, era increíble la cantidad de amistades de todos los bandos, como se dice, pero siempre y cuando fueran capaces de debatir, capaces de escuchar si querían, o si no, no hablábamos de eso, y hablábamos de otras cosas. Era así, nada de sectario, aborrecía el sectarismo. Aborrecía a la gente que olvidaba el objetivo en aras de encapillarse. Aborrecía eso. Para él lo más interesante siempre fue eso. Por eso el pacto que hizo Max fue el pacto con los cubanos de aquí y con los cubanos de allá. Con los cubanos de allá que no han olvidado su cultura, que no han olvidado sus hábitos y que todavía hablan el idioma cubano. El idioma cubano, porque hay un idioma cubano, un idioma venezolano, hay un idioma más allá del español, que es el idioma que se habla en cada país. Y es importante seguir pensando así, porque con ese idioma es que se guarda la cultura, es que se guarda el amor al terruño. Con ese idioma, decía Vargas Vila, cuando aprendemos el idioma del enemigo para pensar, nos convertimos en parte del enemigo. Y ese fue el pacto que hizo Max. Y el pacto que hicimos todos nosotros. Pero además hizo el pacto de poder combatir las políticas agresivas de Washington, de combatir el bloqueo en todos sus aspectos, en las calles, en la tribuna, en la televisión, en la radio, de combatirlo continuamente, algo que ha sido uno de las violaciones de los derechos humanos más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, que ha sido este bloqueo inmundo que Estados Unidos le ha impuesto a nuestro país. Ese pacto lo hizo. Y el pacto de seguir luchando hasta el final, como lo hizo así, hasta el final estuvo luchando con el pacto de combatir ese bloqueo. Ese bloqueo es un bochorno para el pueblo estadounidense. Para los estadounidenses es un bochorno saber que tienen gobiernos que acuden a semejantes y bajos recursos para poder doblegar o poder terminar un sistema con el cual no comparten,
a pesar de que saben, y bien lo saben, y también lo hacen, precisamente lo hacen por eso, que hacen sufrir a todo un pueblo, que lo hacen pasar necesidades. Hace más de 60 años que han impuesto toda una serie de limitaciones, que bueno, no tengo que explicarlas, menos aquí, hay que explicarlas afuera, que es donde las explicamos. Pero el pueblo de Estados Unidos sabe que es un bochorno que existan gobiernos de esa naturaleza, porque el pueblo de Estados Unidos es un pueblo grandioso, un pueblo grande, es un pueblo creador, es un pueblo trabajador. Y es un bochorno que eso haya sido. Y eso lo combatió Max. Max siempre tuvo una estrella polar que le indicara un norte, que no era el norte geográfico que conocemos, era la obra, ese era su norte, la obra a la cual se dedicó siempre. Esa estrella es la misma estrella que brilla ahí en nuestra bandera, que bueno, de solitaria solamente tiene el nombre ese que le hemos dado, pero en la realidad y por el símbolo que representa de la unidad territorial y la soberanía del país, y la soberanía del país, pero realmente es una estrella que ha estado rodeada de siempre del calor humano de todo un pueblo, y esa estrella era la estrella que Max siempre persiguió. Como decía, Magda siempre quiso estar en Cuba, es cierto. Lo agarraron circunstancias fuera que al final de cuentas lo hizo ya desistir de eso porque sabía que era más útil allí que aquí. Y allí siguió combatiendo con toda esta energía incalculable, enorme, de la cual he estado hablando. Pero siempre quiso venir aquí. Yo recuerdo que hubo una oportunidad estando en la casa, estaban Vivi, Miriam y él conversando, y Miriam con ese desenfado gracioso que tenía, que le decía: Max, siéntate aquí, estate tranquilo. Le dijo: a vueltas a donde tienes que ir tus cenizas, Max, a vueltas. Y él se rió, no le gustaba hablar de la muerte, Y le dijo: es cierto, a vueltas donde nací contigo. Y bueno, Max, como decía también Magda, no está en vueltas, pero sí está de vueltas. Está de vueltas en esta Habana vieja que tanto quiso, en la que vivieron muchos años. Y aquí va a permanecer los restos de esa morada sagrada donde habitó esa energía incalculable de ambos, esa energía incalculable que hoy se ha transformado hacia otras dimensiones y demás, pero ahí van a estar esos restos allí. No para descansar, para que él descanse, no, jamás me escucharán decir más que descanse en paz, porque para hablar de Max no se puede hablar en calma. Para hablar de Max hay que hablar con la bandera cubana en un brazo y con la estrella en el otro, con la estrella de nuestra bandera. Para hablar de Max hay que hablar en acción, porque siempre fue un hombre de acción, siempre fue un hombre que trabajó, ingresó al partido ortodoxo cuando tenía 13 años en la Juventud Ortodoxa, y desde entonces, en aquella época que se dedicaban al asentamiento del país, que muchos lo necesitaban, desde entonces estuvo participando en la política de Cuba y preocupado por los asuntos de Cuba. En calma no se puede hablar de él, en paz no va a descansar, porque no quiere descansar. Ni él ni Miriam quieren descansar. Sus restos van a ser depositados en este patiecito maravilloso que invita a la reflexión. Allí van a estar, y quizás un día, quién sabe, ¿por qué no? Quizás un día salga a caminar La Habana también, salga a caminar La Habana un día con Eusebio Leal, y empezar con esa fantasía de la nueva dimensión, a seguir dibujando esa Habana vieja que pensaron nuestros poetas, nuestros creadores, Lezama Lima, esos grandes hombres que todavía aún viven en cada adoquín que forma el empedrado de esta ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser también. Pero ahí va a estar en ese nicho. Van a ser depositados los restos de ambos. Y siguiendo la idea esa de Martino, el nicho va a ser cubierto de tierra. Sobre la tierra nacerá la hierba. Y Max y Miriam nacerán sobre la hierba. ¡Que viva Cuba! ¡Viva! Y abajo los que.